Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más nos encontramos para continuar desarrollando nuestro estudio del libro del profeta Daniel. Y ante todo quiero darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque esto no lo hubiéramos podido hacer si Él no estuviera con nosotros, si Él no hubiera puesto su aprobación en este estudio, si su gracia no estuviera con nosotros, no hubiéramos podido lograrlo. Y eso que hasta ahora vamos a finalizar el capítulo 4, nos quedan todavía 8 capítulos. Pero bueno, recuerden que en el video pasado, en el estudio pasado, vimos cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó grandemente. Vimos que mandó llamar a sus sabios, que como ya lo hemos venido reiterando en varios estudios varias veces, nunca pudieron hacer nada y no lo han hecho ni lo harán. Y llamó a Daniel, que él sabía que Dios estaba con Daniel para mostrarle la interpretación del sueño. Pero vimos que a diferencia del sueño que vimos en el capítulo 2, esta vez sí lo contó a Daniel. Y vimos cómo el rey Nabucodonosor contó de qué se trataba ese sueño. Vimos quiénes intervenían en ese sueño. Y al final vimos cómo la incapacidad de sus sabios, de los dioses paganos, sale a relucir. Vamos a continuar y esta vez vamos a desarrollar desde el versículo 19 hasta el versículo 37. Y miren lo que pasó. Entonces, Daniel, dice el versículo 19, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. Daniel queda atónito, literalmente dice la escritura, durante casi una hora. Imagínense esta escena, después de que el rey le contó el sueño, Daniel quedó atónito, quedó agobiado, quedó pensativo, horrorizado por lo que le había contado el rey Nabucodonosor, y esto duró casi una hora, dice, casi una hora, dice la escritura. Entonces, Daniel queda preocupado, agobiado, atemorizado. Pero sigamos leyendo, mire, en el versículo 19 dice que Daniel muestra compasión por el rey Nabucodonosor. Dice el versículo 19 que Daniel, el rey, habló y dijo a Belsasar que no se turbara, no se agobiara, no se preocupara, que el sueño no lo agobiara. Pero Daniel, que lo llamaban Belsasar, respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Hermano, Daniel muestra compasión por el rey Nabucodonosor, porque Daniel ya sabía que este sueño era para él, pero era un sueño tan difícil, tan complicado, un sueño donde todo lo que le iba a pasar era para el rey Nabucodonosor, que Daniel dice que mejor que este sueño sea para tus enemigos. Pero Daniel muestra compasión por el rey Nabucodonosor, un hombre que no temía a Dios, un hombre que ya hemos visto su arrogancia era altísima y que quería hacerse como un dios, pero más sin embargo Daniel muestra su compasión por el rey Nabucodonosor y pone en práctica lo que usted y yo tenemos en nuestra Biblia. Siempre lo digo, Daniel no tenía la Biblia completa, Daniel no tenía pastor, no tenía iglesia, pero Daniel actuaba dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que Daniel hizo, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña allí en el Sermón del Monte, en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44. Mire lo que dice la Escritura. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Daniel puso en práctica la escritura. Y esa debe ser también nuestra manera de ser. Orar por los que nos maldicen, bendecirlos. No generar en nuestro corazón, no permitamos que en nuestro corazón haya rencor, ni nuestro corazón se llene de odio, porque es un veneno para nosotros mismos. Pero continuemos, versículos 22 al 23, miren lo que pasa. Daniel le dice en el versículo 22, saltémonos al versículo 22 y dice: tú mismo eres, oh rey. En los versículos del 20 al 21 él hace un resumen
del sueño. Dice que el árbol que crecía, bueno, lo que ya hemos leído anteriormente en el capítulo, en el estudio anterior, en los versículos anteriores, y le dice que este árbol grandísimo en el cual habitaban las bestias del campo, bueno, etcétera, 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 versículos 20 y 21, en el versículo 22 hace una declaración y le dice, tú mismo eres, oh rey. O sea, que este árbol era Nabucodonosor. Ya no solamente estaba el imperio babilónico, sino ahora era directamente Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Dice que dice tú mismo eres rey, creciste y te hiciste fuerte. Tu grandeza ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y el versículo 23 dice el versículo 22, perdón, dice que allí le da la descripción, tu dominio hasta los confines de la tierra. Y allí en el versículo 23 dice que en cuanto a lo que vio el rey a un vigilante santo que descendía del cielo, que decía que cortara el árbol y destruirlo, mala cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. 24 dice que Daniel le dice, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, sobre el rey de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, eso que soñó Nabucodonosor era, dice la escritura ya en el versículo 24, dice que era la sentencia del Altísimo que había venido sobre Nabucodonosor. Sigamos desarrollando, versículos 25 al 26 dice, ¿cuál era esa sentencia? Miremos la interpretación y la sentencia, la interpretación del sueño y la sentencia. Mire lo que dice. Versículo 25 dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y el versículo 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Cuál era la interpretación y cuál era esa sentencia? Que Nabucodonosor iba a ser separado de la gente y viviría con los animales. Dice que va a comer hierba como los bueyes. Dice que el rocío del cielo será el que lo va a mojar, pero que esta sentencia durará por 7 años, 7 tiempos. Hay una condición, hasta que Nabucodonosor reconozca que Dios gobierna. Y ahí sí, se le devolverá el reino. Mire lo que dice el versículo 27, ya vimos la interpretación. Pero Daniel, en versículos anteriores, exactamente en el versículo 19, vimos cómo mostró misericordia hacia Nabucodonosor y le dio un consejo. Ahora en el versículo 27 vuelve y aconseja Daniel a Nabucodonosor. Pero mire este consejo. Versículo 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. ¿Cuál es ese consejo? Redime tus pecados, ponga fin a sus maldades, ayude a los pobres. Dice el versículo 27, dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Redime tus pecados. Daniel sabía que ese sueño, que esa interpretación que le había dado era para Nabucodonosor y ya le estaba diciendo la sentencia que Dios había dictado contra Nabucodonosor. Pero Daniel se acerca nuevamente, mirando con compasión y piedad a este hombre y le dice, redime tus pecados. Y hoy, tal vez yo no soy Daniel, pero hoy te quiero decir, con compasión, redime tus pecados. Redime tus pecados. Capítulo 28 del libro de Proverbios. En el versículo 13, mire lo que nos enseña. Proverbios
28:13. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, pero si los confiesa y los abandona recibirá misericordia. No hay que disimular el pecado, hay que apartarse de él, hay que confesarlo y apartarse para así poder ser perdonado. Y eso le estaba diciendo Daniel a Nabucodonosor: redime tus pecados, confiésalos. Vaya, haga buenas obras por aquellos que lo necesitan. Ponga fin a sus maldades. Pero continuemos. Versículos adelante dice. En el 28 dice la escritura que todo lo que vimos anteriormente, la sentencia que Daniel le dio a conocer al rey, la sentencia de Dios que Daniel le dio a conocer al rey, dice que vino sobre el rey Nabucodonosor. Pero mire lo interesante. Después de 12 meses, después de un año, hermano, Daniel le dio la sentencia que Dios le había dictaminado contra Nabucodonosor, y pasó un año desde que Daniel le dio ese consejo. Pero ¿qué creen ustedes, hermanos y amigos? Nabucodonosor no se arrepintió. Nabucodonosor no redimió sus pecados. Mas sin embargo, continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Y dice la Biblia que después de 12 meses, Nabucodonosor se estaba paseando por el palacio. Y mire lo que pasó. Versículos 29 al 30 dice, 29 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hermano, después de 12 meses el rey no cambia. Aún siendo advertido por Dios, no cambia. Proverbios, mire lo que dice el libro de los Proverbios. Ahí atrásito podemos encontrarlo. Capítulo 16. El versículo 18, mire lo que nos enseña y dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En este mundo, hermano, hay dos tipos de personas: las que quieren cambiar y las que no quieren cambiar. Cabe la pregunta, ¿en qué grupo de personas estás tú? ¿En las que quieren cambiar o quieren seguir como van? Dios es misericordioso, hermano. Dios fue misericordioso con el rey David cuando pecó, ¿recuerda? Con Betsabé, se acercó a la azotea, vio una mujer hermosa, la mandó traer a su palacio, se llegó a ella, mandó matar a su esposo, mejor dicho, un pecado gravísimo. Mas sin embargo, Dios fue misericordioso porque David se arrepintió de corazón. Él estaba en el grupo de las personas que quería cambiar. También tuvo misericordia de Jonás. ¿Recuerda la historia de Jonás cuando no quiso obedecer a Dios, cuando Dios le envió a predicar a Nínive y quiso hacer todo lo contrario? También tuvo misericordia del apóstol Pablo, en ese momento Saulo de Tarso. Y vemos allí en el capítulo 9 de Hechos su conversión. Pero este hombre, Nabucodonosor, no quiso cambiar. Y antes, en este tiempo, sacó a reducir su soberbia, su altivez. Pero mire lo que pasa en el versículo 31 al 33. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. ¿Y qué decía esa voz del cielo? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32 dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Se cumplió la sentencia, hermano.
Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Así que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Algunas cosas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y también se va a cumplir lo que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Téngalo por seguro. Números, capítulo 23. Mire lo que dice. El versículo 19, el capítulo 23 de Números. Mire lo que dice la escritura. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermano, Dios cumple lo que dice. Hermano, amigo que me escucha, todos los gobernantes del mundo, en la época de Daniel, en la época de David, en la época de Noé, en la época del Señor Jesucristo, en la época de Pablo, en nuestra época, todos, absolutamente los gobernantes del mundo, los presidentes, los príncipes de las naciones, son puestos por Dios. Ellos no llegaron allí porque son muy buenos, porque tal vez tienen mucho poder, no, es porque Dios allí los puso. Unos para bendición y otros para juicio. Hermano, Dios es el que pone y quita reyes, como lo dice Daniel, capítulo 2, versículo 21. Continuemos. Versículo 34 al 37, mire. Dice que más al fin del tiempo, Nabucodonosor cumplió la sentencia y dice que él alzó sus ojos al cielo, dice que alabó a Dios. Entonces mire lo que dice el versículo 34, de ahí lo vamos del 34 al 37 en sí se resume que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo en señal de rendición. Y reconoce y dice algo muy importante, lo dice allí en el versículo 35, dice que todos los habitantes de la tierra son como nada. También dice que nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? Nadie. También Nabucodonosor dice que sus obras son verdaderas, que sus caminos son justos y que Dios humilla a los soberbios. Miremos, hermano, según lo que dice la declaración de Nabucodonosor, que todos los habitantes de la tierra son como nada. Mírelo ahí en el libro de Isaías, hay unos libritos adelante. Veamos Isaías, capítulo 40, versículo 22. Mire lo que dice la escritura con respecto a este tema. Dice, Nabucodonosor había dicho que todos los habitantes de la tierra son como nada. Y mire lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, hablando de Dios, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dios hace todo como Él quiere. También Nabucodonosor dice que nadie puede decirle a Dios qué haces. Job, el libro de Job, en el capítulo 9, versículo 12, mire lo que dice Job. Exactamente en el versículo 12 dice, Job capítulo 9, versículo 12 dice, He aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? Y al final del versículo hace una pregunta y dice, ¿quién le dirá, hablando de Dios, quién le dirá qué haces? El mismo Isaías, allí en el capítulo 45, en el versículo 9, mire lo que dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Y hace una pregunta y dice, ¿dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Y allí en el Nuevo Testamento, en el libro que escribió el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 20, dice la escritura de la siguiente manera, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
Nadie puede decirle a Dios qué hace, porque sus obras son verdaderas, porque sus caminos son justos. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 4, mire lo que nos enseña. Deuteronomio 32, versículo 4 dice de la siguiente manera, dice: Él, hablando de Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Todos sus caminos son justos. Y Dios, dijo el rey Nabucodonosor en esa declaración, humilla a los soberbios. Salmos 138, versículo 6. Mire lo que dice la escritura. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermano, al fin se cumplió todo lo que el Señor dijo. La sentencia que fue proclamada contra Nabucodonosor se cumplió. Dios tiene el control de todo. Así que no te angusties. No te preocupes por el mañana porque no sabemos si va a llegar. Preocúpate por hoy. Y preocúpate por adorar, por honrar y por bendecir a Dios. Si aún tú no has recibido a Cristo en tu corazón, déjame decirte que hoy es el momento. Hoy es el día que hizo el Señor. Y quiero a través de este video, de este audio, de esta plataforma de YouTube decirte: arrepiéntete de tus pecados. Confiésalos delante de Dios, no de los hombres. Ve, enciérrate en un cuarto y dile a Dios: perdóname. Y dile al Señor: Señor, quiero que seas mi Rey, y recíbelo como tu único Señor y Salvador. Hemos dado por finalizado el capítulo 4 del libro del profeta Daniel, y en el próximo estudio vamos a continuar hasta que el Señor, nuestro Dios, nos permita. La meta es terminar hasta el capítulo 12. Y como siempre le digo, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por permitirnos entrar a su casa, a su hogar, a la intimidad de su casa a través de estos audios. Y si estos audios, este estudio que hasta el día de hoy hemos hecho han sido de edificación para su vida, compártanlo a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. Y si no se ha suscrito a nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios, lo invito para que se suscriba. Toque ahí la campanita. Como le he dicho, si quiere comentar, comente. Con mucho respeto, comente. Ahí está en la caja de comentarios, comente. Si tiene alguna duda también puede lanzarnos una pregunta. Si podemos, si tenemos la oportunidad de responderla, la responderemos. Si no, buscamos la manera de responderla. Y como le digo, y como le he dicho desde envíos anteriores, en estos anteriores, ¿desde dónde nos está escuchando? ¿Qué país nos escucha? De antemano le doy las gracias nuevamente y le doy la gloria al Señor Jesucristo por permitirnos llevar este estudio. Y nos vemos en el siguiente estudio. Recuerde, vamos a empezar el capítulo 5, no se lo pierda, muy interesante. Si quiere lo va leyendo, capítulo 5 del libro de Daniel. Y nos vemos en el próximo estudio. Recuerde que estamos subiendo materiales jueves y sábados. No me queda más sino decirle: el Señor Jesucristo les bendiga y muchas gracias. Bendiciones.